Muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran presentes esta tarde. En nombre del Comité de Educación y el Consejo de Administración de la FECOAC, les doy la bienvenida. Agradecemos y valoramos sus respectivos tiempos y espacios que hoy están dedicando a este curso. Esta tarde nos estamos conectando para participar de este webinar con el apoyo del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL y CIMA, dentro del acuerdo interinstitucional firmado con la FECOAC. El tema a ser desarrollado el día de hoy es de suma importancia, ya que una buena oratoria genera confianza en los oyentes. También implica una mayor y mejor repercusión de las ideas propias en el entorno de trabajo, gracias a la capacidad para transmitirlas en forma precisa y entendible. Para el desarrollo de esta actividad nos acompaña el licenciado Guido Diosnel Alonso Duarte. Él es licenciado en enfermería, especialista en didáctica superior universitaria, cuenta con formación metodológica, formador de formadores de SINAFOCAL, CIMA, también formación de facilitadores de formación profesional en el SNPP, tiene experiencia en locución, animación radial, experiencia como maestro de ceremonia, presentación en televisión y también experiencia en todo lo que tenga que ver con cursos de oratoria. Bienvenido, licenciado Guido Alonso. Un gusto tenerlo el día de hoy aquí en la Federación. Les dejo con más de 150 participantes el día de hoy. Y bueno, voy a estar aquí apoyando cualquier necesidad que usted considere. Estoy aquí nomás. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, licenciada. Pero muy buenas tardes para todos los que se han unido desde temprano y para los que están recién conectándose. Estamos dando un pequeño espacio para las personas que recién se están conectando y veo que hay gente que tiene problemas de repente de audio y de retorno. Por lo tanto, consulto si es que se escucha bien. Sí, Sí, licenciado, se escucha licenciado. súper bien. Espectacular. Entonces, tenemos habilitado un chat en donde van a poder dejar alguna consulta, algo se nos pasa y de repente es importante dejar anotado ya. Las licenciadas me van a ayudar con eso si es que hace falta. Bueno, voy a cerrar esta pantallita y... Un momentito. Ahí está. Perfecto, ahí está. Bien. Entonces, vamos a dar un inicio a este webinar. Vamos a hablar de la oratoria, el arte de hablar en público. Y bueno, en este tiempo que se ha presentado esta situación de pandemia, nos ha obligado a adaptarnos a una situación bastante nueva en el uso de la tecnología en sí. Pero antes de eso, un poquito antes, ya estábamos trabajando en diferentes áreas. No importa el área en que estés, hoy vamos a descubrir cómo la oratoria impacta en nuestra vida diaria y en todo lo que hacemos. Pero necesariamente hay que hablar de la pandemia, el cambio que vino para quedarse y hoy día nos obliga a adaptarnos y a adquirir nuevas herramientas como por ejemplo este webinar, esta capacitación que mucha gente pide, solicita y otras personas necesitan, pero no sabe que existe. Gracias por la presentación. Hay una parte en donde vamos a volver a presentarnos a algunas personas, ya que somos muchos, pero me gustaría adelantar nuevamente y simplificar la presentación personal que me han hecho. Mi nombre es Guido, me encanta hablar en público y hoy quiero compartir contigo todo lo que he aprendido en este gran arte, que no es fácil.
es un poco complicado cuando no tenemos las herramientas, pero cuando le agarramos el ritmo es bastante fácil. Podemos equivocarnos, podemos de repente enredarnos en las cosas que queremos, pero hoy vamos a descubrir unas herramientas que nos van a ayudar. Hoy quiero ofrecerte una primera parte que es la teoría que nos va a servir para poder pasar a una siguiente fase que va a ser la práctica, porque vamos a hacer una pequeña práctica ahí desde donde estás trabajando o estudiando o desde donde nos estás viendo. Así que te invito a que tengas un vaso de agua, un bolígrafo, algo para anotar ahí a tu lado nomás. Y si es que ahora mismo no tenés, vamos a dar una pequeña pausa más adelante para que puedas proveerte de estos insumos. Así que sin más, quiero compartir la pantalla que tengo aquí para poder empezar de lleno en lo que vamos a hacer. Vamos a definir primero, porque hay gente que oratoria no sabe qué es, o parece que suena como de orar, de algo medio religioso. Entonces hay que definir primeramente qué es la oratoria, qué tanto precisamos de ella. Y si es que ya sabemos qué es un orador o la oratoria en sí, ¿el orador se nace o se hace? ¿Qué tal estás en tu oratoria? Son las preguntas que hoy vamos a trabajar. La oratoria es el arte de hablar en público, comunicar, expresar nuestras ideas de forma verbal, clara y objetivamente, con un público, una, dos, tres o más personas, pero uniendo el lenguaje verbal con el no verbal, llamado también lenguaje del cuerpo. Entonces, eso es la oratoria, el arte de hablar, transmitir nuestras ideas y, sobre todo, lograr nuestro objetivo. Muchas veces algunas personas se concentran tanto en qué palabras decir, cómo puede sonar bonito una frase y se olvidan del objetivo principal. Si tú logras tu objetivo, puedes estar seguro de que estás bien en tu oratoria, porque de eso se trata, del objetivo y no de las palabras, de las frases y de todas las cosas que podemos hacer en el mundo de la gramática moderna. Hay un problema que podemos llamarlo obstáculo, aquello que te impide pasar, aquello que te impide atravesar esa barrera que está ahí nomás impidiendo que llegues a tu objetivo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros vencer esos obstáculos? Pues primeramente tenemos que conocer cuáles son esos obstáculos. Entonces, vamos a ver que el principal de todos es la falta de conocimiento. ¿Sobre qué? Falta de conocimiento del lugar en donde vamos a hablar. Si eres una persona que tienes que ir a hablar en un lugar determinado, en un salón determinado, junto a unas personas que no sabes si están interesados en lo que vas a decir, bueno, entonces la falta de ese conocimiento te puede traicionar. Por ejemplo, no sabes si va a haber micrófono, no sabes si vas a poder caminar entre la gente, desplazarte de un lugar a otro, que la luz que te puede estorbar o que te es necesario para poder utilizar lo que lleves a la mano o las diapositivas, transparencia que quieras presentar. Y como último es el tema que vas a tocar. Puedes que tengas que tratar sobre un tema que no manejas bien, no sabes mucho y te pregunten y te pregunten. Entonces ese miedo existe y algo en lo que me quiero quedar también es el tipo de público que también existe. Existe gente que te quiere escuchar y gente que no te quiere escuchar. Gente que sabe del tema y gente que no tiene la menor ni pálida idea de lo que vas a hablar. Y junto a esas personas muchas veces te puede tocar hablar. Entonces, el otro punto son las condiciones personales que vos tenés. Por ejemplo, tu estado de salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu garganta hoy? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de nivel de cansancio
o si has descansado bien el día anterior, has dormido bien, en qué horario te toca hablar y hacer una presentación. El estrés, que puedes tener un estrés acumulado ahí que te traiciona, que te hace sentir con dolor de cuello, de espalda, que te hace sentir como desanimado, desmotivado, que no te interesa lo que vas a hacer. O también la autoestima, es el querer propio, que quieres proyectar algo que en realidad no sentís. Entonces, todo esto puede jugar en tu contra. Son las condiciones personales. Y como último, el miedo que está ahí presente, pero ¿a qué? A fracasar, a pasar el ridículo, a que te pregunten, a que haya un ambiente tenso de que si por ahí te pregunten y vos no sepas qué responder. Ese miedo existe. Lo podés sentir cuando tenés que hablar, que tu corazón empieza a palpitar fuerte, que empezás a sudar todo, que te tiemblan las rodillas, que de todo, de todo. Se te paraliza la lengua, la boca, que tenés sed, no sabes si hace frío o hace calor, empezás a mover las manos de aquí para allá, si tenés algo en la mano, empezás a jugar con él y se te empieza a, a tener problema para articular las palabras. Se me trengua la lava, dice el Chavo del Ocho. Entonces se te obnubila la mente y ahí se te fue toda la idea que querías decir. Así, eso es consecuencia del miedo oratorio, del miedo a hablar en público. Entonces, estos son las manifestaciones que se te presentan en el momento de hablar. ¿Todito junto o por separado? Cada persona tiene una experiencia diferente en este aspecto. ¿Qué es lo que espera la gente? ¿Qué es lo que espera de ti? ¿Qué quieres que hagas como un orador, como alguien que va a hablar? Seas tu maestro, seas tú una persona bueno, es un referente de tu trabajo, de la sociedad, en tu comunidad, eres un líder comunitario, eres, no sé, catequista, eres presidente de la comisión vecinal, eres profesor, profesora, instructora, eres algo. ¿Y qué es lo que espera la gente? Las características principalmente, lo que espera la gente en el orador, en el que va a hablar, es que sea inteligente, que sea positivo, alegre y con buen humor. Eso es lo que se espera, que no sea pedante, que no sea argel, que no tenga cara de amargado, ¿sí? Eso se lo debemos a muchas personas muchas veces. Pero vamos a hablar un poquitito sobre la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? No es saber mucho, no es leer mucho, no es saber multiplicar, restar, dividir, no es saberse muchas teorías. El inteligente es aquel que ha aprendido a lo largo de la vida y utiliza en su beneficio y en beneficio de los demás aquello que ha aprendido. No es simplemente saber, sino también hacer y ser. Eso es ser inteligente. Eso es lo que se espera del orador. Positivo, ver el lado amable de las cosas. Ser positivo es de todo lo malo ver lo bueno, porque la vida ya es bastante dura como para que nosotros también seamos duros con nosotros mismos y con los demás. Por lo tanto, hay que ser positivo, ver el lado bueno, no importa qué tan mal estamos. El paraguayo es así. Si vos te vas en un velorio y decís buenas noches, la gente te va a decir, y por ande, ya es pama. Siempre eso es una característica del paraguayo, que a todo lo malo que le pueda pasar, jango oininde oikopona. Entonces, esa es una característica que debemos de explotar. Positividad al 100% todos los días. Y eso es lo que debemos de transmitir con nuestras palabras. Y eso nos lleva a ser alegres. Si somos alegres, generalmente se transmite a través de una sonrisa. No una sonrisa falsa, es una sonrisa que sale y se nota en los ojos. Y las personas que nos ven lo pueden notar, de que lo que decís te agrada, te gusta y lo estás diciendo con pasión. Y eso lo transmitimos también a través del último punto, que es tener buen humor.
reírnos cuando tengamos que reír, sonreír cuando tengamos que sonreír y reírnos de nosotros mismos, de nuestras equivocaciones, de nuestras imperfecciones y de las cosas que pueden suceder en cualquier momento. Solamente que hay que ser discreto y moderado en algunas ocasiones porque hay personas que pueden tomar como una ofensa o una agresión, cierta forma de ver hostilmente esto que nosotros tengamos. Bien, estas son las características, pero hay habilidades. Llamamos a habilidad a todo aquello que se puede desarrollar con práctica. Entonces, ¿qué es la habilidad que se desea? ¿Cuáles son en el orador? La rapidez mental, el responder rápido apenas te pregunten algo. Eso nadie nace de esa forma, conociendo, sabiendo, sino que lo practicamos. Practicamos para ser rápidos. ¿Cómo? Mediante la cultura general. Saber de todo un poquito de libros, un poquito de novelas, un poquito de películas, un poquito de cuentos, un poquito de poesía, un poquito de deportes, un poquito de cultura general, historia, un poquito de planetas, un poquito de animes, de mangas, de caricaturas y un poquito de todo. No hace falta saberlo todo. Y cuando no tengamos la posibilidad de saber sobre un tema, tener lo que se llama flexibilidad para aprender, abrirnos a conocer un poco de todo. Ética. Haz lo que yo hago y lo que yo digo. Para que muchas veces logremos escuchar y hacerle caso a una persona que habla, necesitamos basarnos en lo que hace, basarnos en lo que dice también. Si queremos lograr, por ejemplo, en este tiempo electoral, si vos te estás candidatando a una concejalía, a la intendencia, a algo, pues tenés que con tu vida, con lo que haces, demostrar que estás a favor de los que necesitan. Entonces, tienes que mostrarte solidario, tienes que mostrarte activo, tienes que mostrar con todas tus potencialidades las características de tu persona. Eso es ética, hacer lo que dices que vas a hacer desde el antes, el durante y el después. Y una herramienta que también vamos a nombrar en habilidades es el manejo de las 3D: lo vocal, lo verbal y lo visual. Lo vocal, que hoy vamos a trabajar, el cómo utilizamos las herramientas, los elementos de nuestra voz, de la voz humana. Y mediante estas herramientas, estos elementos, cómo pronunciamos bien las palabras y cómo articulamos cada una de ellas para poder hablar, pero hablar bien. Y cómo nos vemos cuando hablamos. Eso es lo visual. Cómo te vistes, cómo traes el peinado, cómo traes todo tu persona y cómo te mueves. A eso llamamos lenguaje no verbal. Y todo esto son habilidades deseables. Pero ¿qué pasa cuando careces de características y también careces de las habilidades y no tenés nada a tu favor? Ante la carencia de alguno o todas las características y las habilidades, recurrimos a la vieja confiable AMP, actitud mental positiva. Si alguno de ustedes ha visto la película En busca de la felicidad de Will Smith, en la que se narra la historia de Chris Gardner, van a ver que hay una parte de la película en la que él amaneció en un calabozo cuando en realidad tenía que tener una entrevista de trabajo. Rápidamente él acude, así como está, en malas fachas, cachafa, como quieras decirlo, con pintura en la cabeza y en su ropa, y llega a la entrevista de la peor forma.
y piensa qué puede decir para poder justificar su apariencia. Y él mismo reconoce que no se le ha ocurrido nada. Entonces recurre a la actitud mental positiva para poder lograr su objetivo. Y la gente que ha visto la película sabe y también que conoce su historia, ha logrado su objetivo porque ha mantenido la actitud mental positiva. Se ha concentrado tanto que ha convencido. No buscó de ninguna manera mentir, tratar de, etcétera. Simplemente fue él y admitió su condición. Muchas veces es lo que necesitamos también nosotros. Si te equivocas, te equivocas. Y si no tenés la herramienta, no tenés la herramienta. Y si no sabes, no tener miedo de decir no sé. Pero como dice Chris Garner, si no sé, voy a averiguar. Bien, vamos a practicar ejercicios de calentamiento. Vamos a detenernos aquí. A ver, yo sé que, a ver, voy a habilitar un poquitito aquí. A ver, si pueden habilitar la gente que tiene cámara, tienen cámaras, habiliten sus cámaras. Vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento. Bien, lo principal antes de iniciar cualquier tipo de disertación, cualquier tipo de charla, cualquier tipo de intervención, es trabajar en el antes de esa charla, antes de esa intervención. Si tenemos que hacer una intervención, por ejemplo, hay estudiantes aquí seguramente, tienes que defender tu tesis, tu tesina, un trabajo práctico. Tenés 15 días y bueno, tenés 15 días para practicar todos los días tu defensa. Por lo menos 1, 2, 3 días dedica a la defensa. Eso te va. Licenciado, su micrófono está desactivado. Ahí está. Decía que antes de empezar cualquier tipo de intervención necesitamos practicar. La práctica nos hace ganar la experiencia base para poder desenvolvernos en cualquier área. Necesitamos trabajar nuestro rostro, nuestra caja de resonancia. Y siempre vamos a empezar por el rostro. Entonces, imagínate que decís las vocales y vas a exagerar en la pronunciación de cada uno. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Vas a exagerar. E abri paiteta lande yurula e pronuncias a cada uno. Primero podés hacer en mudo. Por ejemplo, primero trabajas los músculos de la cara. Después vas a estirar los labios de aquí, la trompa para arriba, para abajo. Emo muy baiteta lande yurula anderoa. Después de trabajar la parte del rostro, vamos a trabajar también la parte de arriba. Movemos todo lo que está en nuestra cara. Claro, te recomiendo que hagas este ejercicio en privado, frente a un espejo en tu habitación, porque la gente que te ve te puede decir cualquier cosa y te puede poner nervioso. Así que hace este ejercicio todos los días. Bien, vamos a sumarle algunas cositas. Por ejemplo, la respiración. Entonces, después de calentar, podemos también masajear todos los músculos de la cara. Bien, una vez que hemos trabajado la cara, vamos a bajar
en las proximidades. Vamos a trabajar la cabeza, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Hacemos una rotación completa. De un lado y del otro. Bien. Una vez que hemos bajado en el cuello, pasamos a los hombros. Como si fuera que estamos remando, movemos los hombros hacia atrás y hacia adelante. Si esto te hace sentir cómodo, hacelo en todo el cuerpo. Estirar los brazos, estirar las piernas, estirate todo lo que puedas. Sentite flojito, flojito. Te parás. Y si tenés que saltar, salta. Soltate todito. Epoín de Yehewi. Eso te va a ayudar a sentirte seguro y no sentirte tan tenso antes de hablar. Pero tenés que hacerlo todos los días. Empezar por la cara, el resto del cuerpo y luego vamos a trabajar en los elementos de la voz. Antes de ir en esto, hay un ejercicio que yo te propongo que vamos a ver si podemos tener tiempito un poquito más adelante para hacerlo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué eso es importante? Anótalo porque después vamos a ver si podemos hacer alguna presentación entre los participantes. ¿Quién eres? Yo soy Guido. ¿Qué haces? Me dedico al arte de la enseñanza. ¿Y por qué eso es importante? Porque forma parte del progreso de nuestro país. El Paraguay, en el Paraguay, el paraguayo no es una persona que habla todo mal, que habla atravesado, como siempre nos muestran en las películas y en los programas de ficción nacional. Siempre hay un personaje que es el que habla todo así, comba épico IPA, no sé, habla un yo para medio raro que yo al menos no conozco. Hablo demasiado bien el guaraní porque crecí en el campo y hablo también el castellano, pero ese yo para, ese ñeetaú, ese yo no conozco. Ese no es el paraguayo. Lo pusieron en un personaje y trascendió y hay gente que piensa que hablamos así y no es cierto. El paraguayo habla bien el castellano y habla bien el guaraní. Así que si pensás diferente, te invito hoy a pensar así. Somos paraguayos, hablamos dos idiomas y eso nos ayuda bastante a poder manejarlo. Y si es que tenemos miedo de hablar en público, eso no es propio del paraguayo, eso es propio de todas las personas que les falta solamente un poquito de práctica. Ok, entonces vamos a ver los elementos de la voz humana. Tenemos 4: la intensidad, el ritmo, el tono y el timbre. Intensidad, ritmo, tono y timbre. Esas son las herramientas que vamos a trabajar hoy para poder utilizar al máximo nuestro principal elemento de trabajo para muchos, quienes tienen que hablar, como los docentes, como las personas que trabajan en entrenamientos, gimnasios, los que dan cursos, charlas, etcétera. Las personas que tienen que hablar, locutores, periodistas, ¿por qué no también policías, etcétera? Todas las personas que necesiten utilizar su voz. Vamos a ver el siguiente elemento que nos va a servir para trabajar, que es la intensidad. No hay que confundir hablar fuerte o en un tono alto, fuerte, con gritar. Gritar, una salida abrupta de la voz mezclado con aire que puede destruir nuestro elemento, nuestra voz. No ayuda en nada gritar. Si eres docente y si eres una persona que habla fuerte, medio gritado, entonces baja un poquitito la intensidad. Entonces, ¿qué puede ayudarnos para mejorar nuestra intensidad?
hablar, también leer, también practicar con otra persona, practicar solos frente al espejo. Por ejemplo, podemos practicar ahí donde estás, un saludo, en tres intensidades. Está el tono bajo, la intensidad baja, la intensidad media y la intensidad alta. ¿Sí? Esos tres nomás. Vamos a buscar una intensidad que se ajuste, la fuerza necesaria que se ajuste en el momento justo. Por ejemplo, buenas tardes, bajo. Buenas tardes, regular. Buenas tardes, alto. Si la última persona que está en nuestra aula, si es que estamos hablando en un aula, no se escucha, quiere decir que esa fuerza, ese nivel es suficiente. No hace falta gritar. Elevamos el volumen sin gritar para no lastimar nuestra voz. Entonces, todos los días puedes practicar las tres tonalidades, como por ejemplo cuando hablas por teléfono. Cuando hablas por teléfono, dices, por ejemplo, y si es por la noche, hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Cuando estás en el colectivo, hola, habla fuerte, pero en realidad podés hablar en un tono que se adecue a la situación. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Estoy en el colectivo, todavía no llegué. Sencillamente, ¿sí? Eso también es hablar en público. Entonces, ¿por qué hablamos de esa forma? Es algo que hacemos de forma inconsciente, quizás por el ruido ambiental que nos induce a hablar de una forma que otras personas les puede parecer medio estorba, medio que es desagradable, pero hay que trabajarlo, sea cual sea tu tipo de trabajo. Entonces, si trabajas en un banco o en una cooperativa, y tienes que hacer atención al cliente. Por ejemplo, si hay un ambiente así tranquilo, un ambiente así como que da gusto estar, bastante silencio, no dices, buenos días señora, ¿cómo está? Adelante. No, te adaptas y dices, buenos días señora, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? Pero no dices tampoco, buenos días señora, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? No, no, no. Te adaptas al espacio que dispones, a la cantidad de ruido. Siempre un poquitito más alto de ruido ambiental, pero sin gritar. Entonces, ¿cómo se logra el manejo de la intensidad? Mediante la práctica. Yo te recomiendo a que pongas un poquito de música, estés donde estés, en un horario que solamente estés tú y la música y puedas leer un trozo del periódico, un libro, algo, un mensaje de texto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dependiendo del volumen de tu música, vas a ir aumentando el volumen de tu voz. Sin gritar, recuerda. Vamos a ver otro elemento. El siguiente elemento es el ritmo y también nos va a ayudar el ejercicio anterior. La velocidad regular, la adecuada para que se entienda lo que decimos, es de una 120 palabras, digo bien, en un minuto. Equivale a 60 palabras en 30 segundos y unas 30 palabras en 15 segundos. Puedes poner un cronómetro o puedes escribir 30 palabras y en el cronómetro de 15 segundos lograr leer en voz alta todo lo que escribiste o todas las palabras que marcaste. Marcar 30 palabras, poner cronómetro de 15 segundos y léelo en ese tiempo. Cuando hagas esa práctica, vas a descubrir el ritmo adecuado para poder hablar y que se te entienda. No hables así como enfermo, no sé qué me pasa. No, 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 no. Ese es un volumen muy lento que no hace falta.
se vuelve tedioso, se vuelve aburrido y si hablas de esa forma puedes perder la atención de tu público. Pero si eres una persona que habla así muy rápido, de repente te puede desarticular las palabras y equivocarte muchísimas veces y no se te logra entender. Sobre todo, si haces, por ejemplo, una reunión por así, vía Zoom o vía otra plataforma, puedes que digas y por la velocidad de internet no se logre captar lo que has dicho. Lo mismo ocurre por teléfono y lo mismo ocurre en presencial, en físico. Entonces, si hablas muy rápido, no se te entiende. Entonces, hay que tratar de regular el ritmo. También, igual que el anterior ejercicio, puedes utilizar una música suave, una música así que de gusto, que tenga un ritmo que te marque cómo tienes que hablar. Si pones una música romántica, obviamente no vas a hablar todo así muy rápido, 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 rápido. Pon una música agradable y habla la velocidad de esa música. Eso te va a ayudar a poder encontrar el ritmo más adecuado que se adecue a los momentos que necesitas, sobre todo si es muy importante lo que vas a decir. Vamos a ver otro elemento, el tono. Todas las personas tenemos cualidades de nuestra voz. Son tres: agudas, medias y bajas. En el canto, en la música, se clasifica la voz humana en mujeres: soprano, mezzosoprano y contralto. Y en los hombres o en los varones, tenor, barítono y bajo. ¿Sí? Entonces tenemos personas y personas que tienen diferentes tipos de voces para cantar, pero que puede hallarse dentro del registro, ¿sí?, de las tonalidades de la música. En el arte de hablar en público no vamos a cantar, pero básicamente tiene el mismo principio, ya que podemos hablar en una sola tonalidad, como también hablar en un tono más agudo, como en un tono más bajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una mezcla de los tonos. No podemos todo el día hablar como si fuera que estamos cantando. Todo hacia arriba. Tampoco podemos hacer en el medio. No podemos hacer todo el día como si fuera que estamos cantando. Eso se llama unísono. No podemos hablar todo el día como si fuera que estamos cantando. Sigue siendo unísono. No podemos hacer todo el día como si fuera que estamos cantando. Ese es el juego de tonos que buscamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Empezamos en un tono medio. Luego lo alzamos y cada vez que vamos a terminar la frase, lo bajamos hacia abajo. Medio, arriba y abajo. ¿Cómo puedo encontrar el tono más adecuado? Hay algo que haces a diario y que te va a servir mucho y es bostezar. Bostezar. Sí, sí, sí. Dices, "Oh". Bien, lo haces de forma inconsciente. Yo te invito a que lo hagas de forma consciente. Dices, "Oh". Has utilizado arriba, medio y abajo. Ahora, vamos a trabajarlo mejor. Vamos a hacer un ejercicio de nuestra voz. Vamos a ponerle tono, fuerza, intensidad y también ritmo, pero más adelante. Entonces dice, cierra tu boca y siente cómo vibra todo tu cuerpo, toda tu caja. Dices, "Mm". Lo más alto y lo más bajo que puedas. Luego haces lo mismo abriendo la boca, pero totalmente, abres toda la boca porque es práctica. Entonces, "Oh". Tratas de encontrar lo más bajo y también lo más alto. Entonces, cada vez que estás bostezando, puedes aplicarle el sonido para que puedas trabajar los tonos. Entonces,
Tonalidades practicamos para poder darle un impacto. El uso de las tonalidades puede hacer que tenga mayor impacto y el uso de la tonalidad con finalización en la parte baja nos va a dar mayor seguridad de lo que estamos diciendo. No así los que terminan hacia arriba, hacia tonos agudos, porque parece que estamos dudando. Y lo que queremos es lograr confianza. Entonces, las personas también escuchan cómo hablamos. Si más adelante, cuando tengas mayor seguridad, puedes hacer el uso de estas herramientas utilizando la lectura en voz alta. Entonces, trabajamos intensidad, trabajamos tonalidad y ritmo, y juntos los tres te da una pauta de cómo tienes que utilizar tu voz. Pero falta un último elemento. Un último elemento que es el timbre. El timbre es la característica de nuestra voz. Hay algunas voces que son medio chillonas, medio ásperas, medio que son así muy tímidas, pareciera que suena, pero no es que la voz sea así, simplemente que no se ha desarrollado ampliamente la fuerza, la intensidad, la potencia de esa voz. Por lo tanto, cuando hablamos de utilizar los elementos de la voz, existe algo llamado impostación de la voz. No es una voz falsa, no es una voz falsa, es la voz que se proyecta adecuadamente en intensidad, ritmo y potencia. Y hacemos uso de toda nuestra caja de resonancia. ¿Dónde está nuestro diafragma? Está en un músculo ubicado en esta parte, en el abdomen. Cuando tú respiras, sientes cómo se mueve la panza. Si tú te miras, te fijas bien en los bebés, vas a ver que ellos tienen una respiración diafragmática. Los bebés respiran utilizando el músculo del diafragma. Luego, con el tiempo, cuando crecemos, respiramos, sí, de forma pulmonar, pero tenemos todavía la capacidad de respirar con el diafragma. El diafragma, el músculo, es el que le va a dar la potencia, la fuerza necesaria para decir las cosas con potencia. Entonces, lo que tendemos que hacer es colocar nuestra mano sobre el diafragma, respirar y sentir cómo se infla cuando estamos hablando. Hacemos el ejercicio de la respiración y tocamos. Y mezclamos con los otros ejercicios que hemos aprendido. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Tienes que sentir que el músculo en tu abdomen es el que salta. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ese es el músculo que trabaja para darle fuerza y potencia, pero tienes que practicarlo mucho. Porque ¿qué pasa cuando no utilizas adecuadamente ese músculo? Pues estás hablando y te quedas sin aire. Y cuando hablas por un micrófono, suena la respiración como si fuera que corriste demasiado. O no terminas de decir lo que ibas a decir porque tienes que recuperar el aire. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos que salga un producto de la voz como modulado, como redondeado. No una voz que parece chillona, áspera, desagradable al oído. Entonces, trabajamos con la impostación. Y cuando hablamos, tenemos que sentir cómo vibra todo aquello que tocamos. Por ejemplo, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas las partes que te estoy mostrando debes sentir que vibra. Si no lo sientes, vamos a volver a un ejercicio más básico,
que es la MMMM. ¿Cómo se lee? Y cuando haces ese sonido, debes sentir que vibra todas las partes de tu caja de resonancia. Entonces, la frente. Todas las partes que te he mostrado, debes sentir que vibra. Luego proyectas de acuerdo a el tipo de proyección que quieres lograr. Puedes hacer que solamente una parte de tu cuerpo vibre, como también todo. Cuando utilizas todo tu cuerpo, logras utilizar la mayor potencia de tu voz. Entonces puede salir tan, pero tan dulce una voz sin importar el tipo de voz que sea. Nosotros conocemos diferentes tipos de programas, dibujitos, de todo, porque tenemos niños o porque en algún momento de nuestra vida hemos visto. Pero hay algo muy importante que son las personas que trabajan con la voz, que son los actores de doblaje. Por ejemplo, una persona que tiene la voz pero tan frágil, pero tan suave, es la voz que hace Lisa Simpson. Si no la conocen, deberían conocerla. Es una voz que habla así tan suave, pero que le ha servido para poder tener personajes. La actriz que dobla al español, al castellano, la actriz que dobla es una señora que tiene una voz bastante suave y dulce, que parece que no tiene potencia, pero que la forma en que lo ha trabajado ha hecho que su vida pues sea grandiosa. Y nosotros, casi toda nuestra infancia, está alrededor de esa actriz. La gente que conoce Sailor Moon, conoce Lisa Simpson, conoce a Milk de Dragon Ball Z, es la misma persona, la misma voz, la misma actriz, la que hace esa voz. Entonces, podemos utilizar diferentes tonalidades, diferentes intensidades y diferentes tipos de proyecciones para lograr obtener la voz deseada. Pero ojo, la voz impostada es la que no es fuerza, porque cuando tú hablas mucho tiempo, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, no tienes que sentir que te duele aquí. No tienes que sentir dolor. No tienes que sentir resequedad de boca. No te tienes que sentir tenso. Si haces correctamente la utilización de la voz, no tienes que sentir ningún tipo. Hay personas que hablan y hablan, y al final del día sienten que la voz se le va a apagar, que ya no van a poder hablar. La famosa afonía. En realidad se llama disfonía porque es una dificultad para hablar. Afonía llamamos cuando ya no puedes hablar, ya no sale la voz. Eso es afonía. Disfonía, entonces, es lo que logramos cuando utilizamos de forma inadecuada tanto la intensidad del tono, el ritmo y el timbre. Entonces, si crees que tu voz no suena del todo lindo o estético, simplemente déjame decirte que te faltaría un poquito de práctica y ensayo a diario en la utilización adecuada de todos los elementos de tu voz. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una linda proyección? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Trabaja la fuerza, el volumen, trabaja el ritmo, trabaja el timbre, lee en voz alta, lee de cerca, lee de lejos, sube el volumen, baja el volumen. Y utiliza la tecnología. Graba tu voz leyendo. Grábate, fílmate y luego mira cómo te ves, cómo te oyes, qué puedes mejorar. Luego también podemos improvisar. Por ejemplo, podemos improvisar un tema, hablar por 30 segundos. Por ejemplo, tienes un grupo de WhatsApp. Envías un video grabándote a ti mismo hablando sobre cualquier tema.
durante 30 segundos, que creo que es el tiempo en que WhatsApp te deja grabar un video directamente desde la aplicación. Entonces, graba un video en el que empieces a hablar, pero procura no quedarte sin voz, no enredarte, no utilizar muletillas, y eso te puede ayudar a ganar más confianza cada día. Graba un video, mira cómo te ves, mira cómo te oyes y ve mejorando cada vez más. ¿Sobre qué puedes hablar? Sobre cualquier tipo de elemento. Entonces, tienes un vasito aquí. Los vasitos me hacen muy feliz porque me recuerdan el cumpleaños de mi hija que se acerca y que necesito comprar para el chocolate. Cualquier cosa empiezas a decir y eso lo grabas. Entonces, has hablado del vaso. ¿Qué más puedes decir del vaso? Puedes grabar otro video y vuelves a decir el vaso de mi papá, el vaso de mi mamá, el tupper de mi mamá, el tupper de mi tía, el celular que se te cayó, el celular que te robaron, el celular que suena por la madrugada, el celular que no sé qué, que la computadora, que el gato, el perro, el árbol, la hoja, de todo lo que te rodea. Improvisa. 1, 2 temas. 30 segundos. Cuando ya tengas confianza, aumenta a 1 minuto. Hablar sin parar y eso te va a ayudar a tener mayor confianza y mayor fluidez cuando tengas que hablar. Algo que también te puede ayudar son las trabalenguas para mejorar la dicción. La dicción, el hablar y hablar bien, pronunciando bien las palabras en el ritmo adecuado para que las personas te entiendan, usando adecuadamente el uso de cada frase, articulado y modulado adecuadamente. Entonces, haz trabalenguas, averigua las trabalenguas, aquellos que aprendiste de chico, por ejemplo, Pablito clavó un clavito en la palma de un clavito, sardinas secas sin sal se secan solas al sol, o cosas por el estilo. Haz trabalenguas de manera fuerte. Sardinas secas sin sal se secan solas al sol. Sardinas secas sin sal se secan solas al sol. Tonalidad, intensidad, rapidez. Sardinas secas sin sal se secan solas al sol, pero primero trabaja en la pronunciación. Entonces, hazlo de manera lenta. Sardinas secas sin sal se secan solas al sol. Luego trabaja en la tonalidad. Recuerda, medio, alto y termina hacia abajo. Sardinas secas sin sal se secan solas al sol. Usa la trabalengua que más te guste. Entonces, de la dicción y del uso de los elementos de la voz podemos practicar, pero muchísimo. Pregunto, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Si hay personas que de repente le interesó algo, antes de continuar en la segunda parte, súper claro, excelente. Gracias a todos por la devolución. Bien, vamos continuando. Recuerden, hacia el final de la charla vamos a habilitar micrófono abierto para que puedan presentarse algunas personas. Así que les adelanto eso para que vayan preparándose. Vamos a pasar a la segunda parte. A ver si se ve bien esto, ¿no? Vamos a hablar ahora de los discursos, las partes del discurso, las técnicas que podemos utilizar para abrir y cerrar los discursos. Y vamos a hablar también de la improvisación y la memorización. ¿Qué es el discurso? Es el mensaje oral que se transmite al auditorio
con miras a lograr el cumplimiento de un determinado objetivo. En el principio ya habíamos dicho que la oratoria era el arte de hablar en público con miras a lograr un objetivo. Entonces, aquí encontramos una definición muy similar a lo que ya habíamos dicho. Entonces, ¿de qué se trata el discurso? Es el mensaje, aquello que quieres que llegue a la otra persona u otras personas y quieres lograr. Por ejemplo, muy buenas tardes, señoras y señores. Tengan todos ustedes, con el permiso del señor conductor, hoy quiero ofrecerles este riquísimo, etcétera. Y se sube y hace un discurso el vendedor ambulante. O si no, te llama alguien y te dice, buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Tiene un minuto de tiempo? Queremos explicarle las excelentes promociones que tenemos este mes. Y ahí ya tenés tu plan de telefonía. Porque el discurso hace todo. Si eres un muchacho, un mozo, buen mozo, tienes que ir a pedir la mano de alguien o pedir permiso para poder llegar de visita, pues utilizas un discurso. Si quieres pedir la mano de tu novia, utilizas un discurso. Si tienes que ir a pedir fiado en la despensa del barrio, utilizas un discurso. Y durante el discurso, lo que hace es transmitir emociones, además del mensaje, y muchas otras cosas más, que es lo que vamos a ver en este momento. Hay muchos, pero muchísimos tipos de discursos. Fíjate que hay un discurso que es narrativo, que expone una serie de hechos a través de una trama, un argumento. Por ejemplo, el caso Ñemombeú que tenemos en Paraguay. Caso Ñemombeú. O te sucedió algo y te pones a contar ese algo. En un grupo de amigos, en un grupo de compañeros de trabajo. Entonces, cuando empiezas a narrar, estás haciendo uso del discurso narrativo. Tenemos el discurso expositivo. Esto consiste en buscar explicar de forma concisa, clara y objetiva una temática en particular. Por ejemplo, tienes que defender una tesis o un trabajo práctico, tienes que dar una clase o tienes que desarrollar un webinar. Es un discurso expositivo. El discurso persuasivo es el discurso que tiene la función de convencer al receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico. Puede tener características convincente, conciso y un tema interesante y así también objetivo, hacer que el receptor adopte una postura respecto al tema que se está tratando. Entonces, en política, en tiempos electorales se utilizan discursos persuasivos para hacer que una persona o un grupo de personas vote en favor de una persona X. Cuando te llaman por teléfono para ofrecerte los planes, utilizan también un discurso persuasivo y te convencen de que esta es la mejor empresa, el mejor servicio de Internet, la mejor oportunidad. Discurso informativo es el que transmite datos con precisión de manera concreta provenientes de la realidad. Es el noticiero y todos los programas de radio, de TV, en Internet, que tienen la finalidad de informar. Y también está el discurso publicitario. Este discurso busca vender un producto y el redactor utiliza todos los recursos disponibles para alcanzar ese objetivo. Entonces, programas de radio, televisión y hace que quieras comprar. No te pierdas esta súper oferta el día martes, y te dice, y trata de que eso entre a través de la voz, la música, a través de todos los elementos para poder obtener el objetivo, la finalidad, que tú vayas y compres ese producto. Entonces, podemos tener tipos de discurso. Tenemos más, muchísimos más. Según la especialidad, puede ser discurso político, discurso religioso, discurso forense, judicial, discurso académico. Diferentes tipos de discursos y diferentes tipos de
formas de presentar. Entonces, si pueden buscar este video que se llama El discurso del Mariscal López, es un video que a mí me encanta. Yo tengo la película Cerro Corá. Hay una parte en donde este video nos lleva al discurso, al último que hizo el mariscal, que está documentado. ¿Por qué es tan importante este discurso? Fíjense que este discurso hizo que el resto de los paraguayos que seguían al mariscal pudieran seguirlo sin dudar, sin vacilar, teniendo todo en contra, no se rindieron. Y gracias, podemos decir, gracias a este discurso, hoy somos todavía paraguayos. Si los restos de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre, que llevará la derrota en el alma y la sangre como un veneno de odio, etc. Es muy bello este discurso, lo pueden buscar en internet. Yo lo leo de esta forma, en realidad he tratado de por lo menos buscar la fuerza, la intensidad para decirlo, pero fue algo tan inspirativo que es muy difícil copiarlo. En la película, si lo pueden ver, van a ver que, wow, fantástico el actor que lo reprodujo de una forma que convence, te hace sentir más paraguayo, te hace sentir más patriota, querer luchar por tu terruño. Y ya saben el resto de la historia. Entonces, el discurso puede hacer que un grupo de personas se motiven tanto que hasta den la vida por lograr ese objetivo que tenía el discurso. El discurso tiene tres partes. Una intro, el mensaje en sí, y la conclusión. La introducción lo puedes hacer de diferentes tipos, de diferentes formas. Puede ser de tipo fraseológica, que utilizas una frase, como decía Charles Chaplin, como decía Cantinflas o como decía Chespirito. Lo sospeché desde un principio. Utilizas una frase, como decía mi señor padre cuando era joven. Entonces, utilizas ese recurso para poder referirte al tema que vas a tratar. Puede ser anecdótica. El día anterior, cuando estaba en tal parte, estaba haciendo tal cosa. De repente se acercó una persona y me dijo tal cosa. Y empiezas a hacer como si fuera un cuentito, una anécdota tuya o de otra persona. Humorística sería algo así como contar un chiste o hacer una pregunta que cause humor. Es para romper el hielo. Interrogativa, hacer una pregunta retórica, una pregunta que no hace falta ser respondida. Por ejemplo, ¿sabías que en Paraguay existen las personas más felices del planeta? Entonces, no hace falta que digas sí o que digas no, sino generas una expectación. Oh, cielos, va a decir algo. Las personas esperan que digas algo referente a lo que has preguntado. Pero solamente es una forma en que vas a empezar el discurso. La teatralizada es una forma de actuar y hablar al mismo tiempo. Mover todo lo que tengas que mover para lograr el objetivo. Puedes llevar, por ejemplo, un elemento, algo contigo para poder representar lo que estás diciendo. Te moves de una forma, te echas por el suelo si es necesario, pero haces que las personas crean, vean e imaginen lo que estás haciendo. Luego, en el desarrollo, hacemos que surja el mensaje, sin rodeos, directo al grano. Decimos lo que tenemos que decir. Y cuando dices todo lo que tienes que decir,
volvemos a cerrar con una frase. Y es muy importante que la conclusión sea emotiva, hacer que la persona esté contento, que aplauda, que se sienta conforme, satisfecho. Podemos volver a hacer algún tipo de comentario chistoso que puede surgir en el momento o podemos improvisar. O sea, podemos improvisar o podemos prepararlo. Y también podemos hacer uso de la interacción. Preguntas, preguntas, respuestas, respuestas. Un intercambio de ideas con el que está disertando y los participantes. Bien, hasta este momento ya sabemos las partes del discurso. Todavía no hemos empezado a hablar. Si tenemos que entrar y hablar en un escenario, bueno, pues hacemos uso de lo que se llama entrada. Y la entrada empieza desde que te empezás a mover. Ahí empieza la entrada. Te ubicas en el lugar en el que vas a hablar. Y en ese trayecto es muy, pero muy importante cuidar cómo caminas. Camina con naturalidad, con el cuerpo erguido, con una sonrisa que demuestre agradabilidad, que demuestre confianza, seguridad en ti mismo como persona, como profesional. Anina tila eñaca y tuti. Anina anderova sunderova pucunderova limonti. Camina erguido, sonriente. Vos sos el que domina ese espacio en ese momento. Entonces, camina como si fueras dueño, amo y señor de ese lugar. Te ubicas en la escena, en el sitio estratégico en donde te van a escuchar y ver bien. Te colocas. Por ello es muy importante conocer el lugar. Debes estar familiarizado con los tipos y tipos de micrófono que hay. Mira al público, sonreí y recuerda, tu cuerpo ha empezado a hablar. Hay diferentes tipos de micrófonos. Yo utilizo un tipo de micrófono ahora mismo. Está el tipo diadema, la solapa, de mano, con cable, de mesa y otros tipos. Puede ser ambiental, unidireccional. Es muy importante que si vas a utilizar micrófono, no tapes tu rostro ni tampoco cubras toda la parte que tiene el cable. ¿Por qué? Porque puedes hacer que se desconecte. O si tiene algún tipo de avería, que haga un silbido. Entonces, como no somos tampoco cantantes, no hace falta agarrar de la cabeza al micrófono. Agárralo del mango. Dirigilo por lo menos a 5 dedos de tu boca. Si vas a decir algo con fuerza, aléjalo un poquito. Y si vas a decir algo en una tonalidad baja, acércalo un poquito más. Podemos hacer una reunión, por ejemplo, y nuestra reunión puede ser en una mesa redonda, cuadrada, triángulo, como sea. Tenemos que colocarnos y adecuadamente adecuarnos al tipo de lugar, al tipo de ambiente. En el caso de que tengas que hacer una disertación, eres docente, en el caso de que tengas que defender tu tesina, y eres estudiante, recuerda siempre ponerte mirando hacia el público. Pero ¿y si hay personas sentados hacia atrás? No dar la espalda a ninguna de ellas. Ponerse en una posición diagonal, de una forma en que podamos hablar y ver ambos tipos de público, los que se encuentran atrás y los que se encuentran enfrente. Y es también muy importante no obstaculizar la imagen de la proyección que tengamos. Cuando utilizamos pizarra,
Debemos escribir de izquierda a derecha y no dar la espalda al público. Primero escribimos, luego miramos al público y ahí empezamos a hablar. No hablar y escribir al mismo tiempo. Porque si hablamos y escribimos, estamos hablando con la pizarra. En un momento dado, podemos hacer un silencio. No importa el tipo de público. Podemos esperar también a que se produzca un silencio absoluto. Nunca debemos hablar, hacer uso de la palabra cuando la gente está aplaudiendo por algún motivo o se están riendo u ovacionando al que está hablando. El silencio también causa impacto en las personas. Cuando te quedas callado, te tomas un trago de agua, te tomas el tiempo de bajarlo con cuidado y volver a mirar a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que eres el amo y señor de ese momento, de ese lugar, de ese espacio. Eres el dueño de la reunión. Seguridad personal, confianza. Y hace que las personas se interesen en lo que estés diciendo. Bueno, ahí ya sabemos cómo tenemos que parar, cómo tenemos que entrar, cómo tenemos que hacer. Ahora, vamos a empezar a saludar. El saludo es el primer contacto verbal que tienes con el público. ¿Sí? El primer contacto fue la no verbal, cuando te empezás, cuando te parás, cuando sonreís, cuando caminás. Ven, ahora hay que hablar, hay que hacer un saludo. ¿Cómo tiene que ser el saludo? Un saludo amistoso, formal, acercarnos a los oyentes con el afán de ganarnos la atención, transmitirle nuestro cumplido. Muchísimas gracias por venir hoy a esta gran reunión. Estoy muy contento por ustedes. Hoy quiero darles un fuerte, caluroso aplauso por venir, aunque hace calor, aunque hace frío, hacer un cumplido. ¿Para qué? Para que esa gente pueda prestar atención a lo que vamos a decir. Si es la primera vez que vamos a hacer la reunión, es muy importante saludar y hacer también nuestra presentación. Si hay personas en ese lugar que tienen un rango, por ejemplo, director, secretario, coordinador, tenemos que hacer el saludo en el orden jerárquico, ¿sí? De arriba hacia abajo. Nunca olvidarnos de las personas en general que están en ese lugar. Esta técnica de tratar de ganar la confianza se llama galanteo. Son palabras de reconocimiento, de agrado hacia las personas, el público oyente. ¿Sí? Y de esa forma también rompemos el hielo y esa sensación de tensión que muchas veces podemos tener. Durante el desarrollo, transmitimos el mensaje oral al auditorio. Acuérdate de que lo que quieres lograr es un objetivo. Sin rodeos, decí lo que tenés que decir, sin rodeos. Bien, hasta este punto podemos encontrarnos con dos cosas: la improvisación y la memorización. ¿Qué podemos decir sobre ambas? Tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja de poder improvisar? Cuando improvisamos, podemos flexibilizar el tiempo. Cuando memorizamos, este tiempo puede ser menor al que tenemos asignado. Por lo tanto, tenemos que cortar el discurso. Por lo tanto, memorizar se vuelve sesgado, se vuelve cortado y puede que no tenga el sentido que queremos que tenga el discurso. Podemos olvidarnos del discurso memorizado, pero cuando improvisamos,
puede hacer que demos tantos rodeos que nunca llegamos a la idea principal. Eso es una desventaja. Entonces, la improvisación hace que nos sintamos libres de modificar lo que vamos a decir, pero al decirlo de una manera tan suelta, puede hacer que el auditorio piense que no nos preparamos, que no conocemos sobre el tema. En cambio, cuando demasiado memorizamos el discurso, puede que nos olvidemos y también puede hacer que lo que se dice se diga de una forma tan mecánica, sin sentimiento, sin esa pasión que a veces necesita utilizarse con algunos tipos de población. Entonces, la improvisación y la memorización tiene ventaja y desventaja. Además, cuando divagamos demasiado, corremos el riesgo de utilizar muletillas. ¿Verdad? Sí, como me decía, hola. Cuando nos olvidamos de las partes del discurso, nos quedamos en blanco o también podemos caer en el uso de muletillas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Usar o no usar? Pues sí, debemos utilizar ambas. Por ejemplo, debemos preparar el discurso que vamos a utilizar. Preparar un discurso en un papel. Otro discurso que va a ser el mismo, pero con otras palabras en otro papel. Y un discurso, tres discursos. La misma información, pero diferentes formas de decirlo. Entonces, leerlo, practicarlo y seguramente si son datos, fechas, nombres, debemos memorizarlo. Pero no todo. Hay que improvisar un poquitito. Pero como hemos preparado, vamos a improvisar en base a lo que conocemos. Nunca improvisar sobre algo que no conocemos. Eso se llama pilotear. Entonces, improvisar en base a lo que conocemos, flexibilizándose en el tiempo, la duración, memorizando lo que sea necesario memorizar. Cuando llegamos a la despedida y la salida, tiene que ser igualito que cuando nos subimos al escenario o al lugar donde vamos a hacer la disertación. Sonrisa, cuerpo erguido, contento, saludando, agradeciendo. Y tiene que ser notorio de que lo que teníamos que decir ya dijimos todo y ya nos vamos a iniciar de cero porque si no hipucuta la de intervención. Vos terminás y tenés que estar satisfecho. Ya opama, ya epama la jaeana, ya o tema, ya no dices nada. Entonces, igualito que cuando entraste, la gente te mira. Por lo tanto, también nos observa y también estamos comunicando al momento de salir, por lo que es necesario retirarse de forma segura, erguida, sonriente, así como entramos. A veces te pueden solicitar fotos o quieren conocerte, quieren saludarte, quieren felicitarte, entregarte una mención. Entonces, cortésmente, hacemos caso a los requerimientos que se necesitan. Sin ningún problema. Hay que mostrarnos amables, tranquilos, sin ningún tipo de impedimento. Acercarnos, tomarnos la foto, ya está. Y nos retiramos al lugar en donde tenemos que retirarnos. Si es que ya no vamos a ir, si es que todavía no vamos a quedar, si hay otros disertantes, bueno, nos colocamos en el lugar en donde tenemos que estar. Lo que no debes hacer. Y vamos a ver algunos tipos de recomendaciones de lo que no debemos hacer
pero vamos a ver si es que surge alguna pregunta en el chat o en vivo si es que lo quieren hacer. Vamos a habilitar eso en un momentito. Pero déjame decirte algunas cositas que no debes hacer. Recuerda siempre, la gente cuando tienes que hablar no acude para verte sufrir, para verte fracasar, para... No, 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 no. La gente acude para escucharte. Entonces, no debes, por ejemplo, tener algo en la mano como una regla. ¿Por qué? Porque puedes perder el control sobre tus manos o tus pies y puedes empezar a golpear la regla, el bolígrafo o lo que tengas en la mano y empezar a jugar y distraer a las personas. Si tienes algo en la mano, deshazte de él si tienes que hablar. No muevas la mano de un lado para el otro. No metas tu mano en los bolsillos. No tengas monedas, joyas o algo en los bolsillos que haga ruido cada vez que metas la mano en los bolsillos. Utiliza una ropa, una vestimenta adecuada al tipo de lugar en que vas a estar. Tiene que ser discreto, tiene que ser adaptado al tipo de lugar en que estás. Cuida bien tu apariencia personal, tu corte de cabello, tu corte, tu esmalte, cómo te pintas, cómo te maquillas, cómo cuidas la barba, el bigote, todo ello también implica algo importante en la comunicación no verbal. No hagas gestos innecesarios. Los gestos, las gesticulaciones o ademanes forman parte de la comunicación. Por lo tanto, tenemos que practicarlos y también tenemos que ser naturales al utilizarlos. Por ello es tan importante grabar y filmarnos cuando estemos practicando. Si hay una persona que piensa distinto a como vos pensás y te desafía en público a debatir algo, uy, deja nomás. No hace falta discutir con nadie, ¿no? Ahí nomás deja. Lo dejamos para una próxima ocasión. Sí, voy a investigar un poquito y después vamos a hablar. Y fin, lo cortás ahí mismo, no hay nada más que decir. No busques confrontaciones innecesarias. Y siempre que puedas, recuerda consultar si hay preguntas. Si tienes que defender una tesina, un trabajo práctico, siempre el profesor quiere preguntar. Entonces, antes de que pregunte, dale con esto. ¿Alguna pregunta, señor profesor? Compañeros, demostra que tenés seguridad. No seas como algunos compañeros, compañeras que te dicen, que le dicen a sus compañeros, no me vaya a que preguntar, Gina, porque yo no sé luego mi tema. No, 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 no. Seguridad, seguridad, seguridad. ¿Hay alguna consulta, algo que no les haya quedado en claro, que tengamos que aclarar? Abrimos el espacio de consultas. Hola licenciado, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, se le escucha bien, señor Jorge. Excelente. Más que nada quería agregar un poco que el tema mucho personal en cuanto a lo que es la comunicación, cuando nosotros interactuamos con una persona, muchas veces influye mucho tener el conocimiento primero que nada del tema, ¿verdad? Entonces, como que muchas veces nosotros como personas, cuando no tenemos el conocimiento del tema específico que vamos a tratar, que suele pasar mayormente en los foros o de repente en la universidad mismo, el mismo profesor de la universidad
hay veces que no se prepara con los temas que tiene que tratar y es como que el alumno se da cuenta. Es ahí donde radica mucho la importancia del conocimiento, tanto del tema que yo voy a estar tratando o disertando en ese momento, y por supuesto también la actitud y el modelo mental que uno tenga en ese momento, ¿verdad? Porque también influye mucho el cómo te despertaste, en cuál fue tu estado de ánimo en ese momento, porque uno transmite esa energía y esa información hacia el auditorio. Así como dice de Jorge, es importante. A diario nosotros nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, nos bañamos. Esas son cosas que hacemos a diario. Pero hoy, ¿cómo has cuidado tu voz? No, no. Es una pregunta interesante. Licenciado, su micrófono, por favor. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. No, yo quiero que mi hija tenga una. De vuelta se volvió Licenciado, tu micrófono otra vez a está apagado. desactivar. Espera aquí. No tenemos audio. Ahí, ¿se escucha ahí? Solicitamos, por favor, a la señora María Chaparro mantener desactivo su micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Seguimos. Son cosas que pasan y actitud mental positiva. Entonces, a diario cuidamos nuestra voz. Es una pregunta. Como cuidamos nuestros dientes, nuestros ojos, nuestra silueta. La voz necesita el mismo cuidado. Por lo tanto, tenemos que evitar todo aquello que dañe nuestra voz. Si tenés que hablar, tenés que cuidar tu voz. No consumas alimentos muy calientes, muy fríos, no grites, no consumas tabaco, bebidas alcohólicas, sí que, bueno, es muy difícil pedirle al paraguayo que no consuma bebidas alcohólicas frías porque se toma en frío aquí. Pero por lo menos cuando consumimos estos productos, evita hablar y gritar porque puede dañar tus cuerdas vocales. Entonces, es muy importante prepararnos, leer antes de una intervención cualquier material relacionado al tema, así como también el tema principal que hemos preparado. Nunca presentarnos ante una intervención sin previa preparación. De ello también va a depender que venzamos ese obstáculo de la falta de conocimiento que habíamos mencionado al principio. Muchas gracias por tu aporte, Jorge. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si levantaron la mano aquí. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Valentín? Bienvenido. Profe, ¿cómo podemos, por ejemplo, prever ese tema de tocar las manos, de que las rodillas un poco tiemblen de nosotros al, al hablar en frente al público, por ejemplo? Bien, haces una pregunta que en el principio lo habíamos mencionado, pero sin problema lo volvemos a hacer. Para que no tiembles, debes vencer la tensión. Haz los ejercicios necesarios. Cabeza, cuello, hombros, brazos, piernas. Y si tienes que saltar y hacer pequeños trotes, hace. ¿Sentiste seguro? Y asumí, no se me ve bien, pero asumí una postura neutral, una posición que te permita estar confiado en ti mismo. Ese es tu espacio personal. Entonces, no juegues con tus dedos. Yo coponal de bebés a bebé. Trata de permanecer en una posición. Para eso, tenés que practicar frente al espejo. Entonces, de esa manera, de a poquito vas a ir venciendo ese miedo. De a poquito, no de una vez, 2, 3 veces. Grabate, mírate cómo te ves. No empieces a caminar de un lado a otro o no te empieces a balancear. Porque una vez que empieces, no vas a parar. La cabeza, el cerebro, se encarga de gobernar todo el cuerpo.
Por ello es importante mentalizarse. Ahora, tanto las manos como los pies se encargan de moverse porque, vamos a decirlo de esta forma, se mueven porque están más alejados del cerebro y perdemos el dominio porque nuestra mente está concentrado en la voz y en lo que estamos diciendo y se despreocupa del resto del cuerpo. Por lo tanto, empezamos a hacer movimientos torpes. Algunas veces hablamos y empezamos a jugar, empezamos a tronar nuestras manos. Eso es porque no gobernamos nuestro cuerpo. Y muchas veces es un poquito de nerviosismo que que tenemos ahí. Entonces, la mejor forma es destensarse y hacer los ejercicios Excelente, que profe, hemos muchas gracias. A ti, gracias por tu intervención. ¿Alguna otra consultita? Sí, licenciado, en el Profe. chat están, disculpe, Daniel Escribano, adelante. Sí, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha bien, Daniel, bienvenido. No sé si tocaste uno de los ejercicios también para poder manejar la lengua, poniendo un bolígrafo en la boca, profe, y leyendo alguna lectura, diario, sea lo que sea. Ahí mismo en donde queríamos llegar, cuando al principio de la charla hoy estábamos solicitando que tengan papel y tengan también bolígrafo a mano. Si no lo tienen, consigan. Vamos a darle un minutito para que todo el mundo consiga un bolígrafo. Si no es bolígrafo, cualquier cosa que sea parecido a un bolígrafo. Un minuto para que todo el mundo consiga. ¿Se puede hacer un discurso sentado? Dice. Bueno, es una pregunta interesante porque hoy día tenemos las dos modalidades, tanto sentado como parado, presencial como virtual. En la mayoría de los casos hablamos mejor si estamos parados, pero si tenemos la oportunidad de que lo que queremos transmitir es en un tono de amistad, camaradería, y no hay mucha gente, podemos sentarnos. Pero en ese sentarnos tenemos que ser también dueños de ese lugar, dueños de esa posición que tiene que transmitir lo que queremos decir. Cuando nos sentamos, asumimos diferentes posiciones y también colocamos nuestros pies, cruzamos, movemos, hacemos diferentes movimientos que son movimientos torpes que no ayudan muchas veces para transmitir el mensaje. Por lo tanto, cuando queremos dar énfasis a lo que estamos diciendo, es muy importante estar parados. Pero cuando queremos que se entienda en un tono familiar, amigable, podemos simplemente estar sentados. Sobre todo cuando de una reunión de trabajo, por ejemplo, se trata. Si tenemos que mostrar alguna proyección, algo, podemos hacerlo tanto sentado como parado. Pero como le dije, cuando tenemos que dar énfasis a algo, es necesario estar parados. Bolígrafo en mano o lápiz, algo como esto. Bien, ¿qué hacemos de esto? Asus dice si es necesario agarrar un bolígrafo y yo desaconsejo porque después hacemos esto, empezamos a jugar, empezamos a hacer diferentes cosas. Yo he visto muchas disertaciones de esto, entonces no recomiendo tener nada en la mano, a no ser que tengamos dominio y práctica sobre ello. Si vamos a utilizar, practica primero cómo utilizarlo, porque si no,
Vas a estar así sin darte cuenta, no es a propósito. Entonces, mejor eliminar. Entonces, lo que hacemos para práctica de dicción, el músculo de la lengua es un músculo. ¿Qué pasa cuando el músculo se va al gimnasio? Se vuelve más fuerte, más musculoso y con más capacidad. Entonces, cuando queremos hacer uso de nuestra voz, hacemos uso del gimnasio. Agarramos un lápiz y lo metemos entre los dientes. Recuerda siempre desinfectarlo primero con alcohol o con algo, ¿sí? ¿Recuerda? Y hazlo en privado porque si no la gente puede pensar mal de ti. Bueno, entonces, puede haber 3 lugares en donde puedas colocarlo. O sea, en la misma posición. Más adelante, un poquito más hacia atrás y hacia el último. Depende de cuánto practiques. Entonces, puedes decir, por ejemplo, muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. A ver, háganlo. Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien. Muy, pero muy buenas tardes. Correcto. Entonces, la idea es que busquen trabalenguas, busquen textos, busquen alguna información para leer o dicen números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguna persona se anima a hacerlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, Víctor, gracias. Ok, háganlo todos los días. Fíjense, esto es un lápiz, es finito. Si es un bolígrafo es mejor porque no se rompe. Entonces, puedes cambiar otro día con un pincel, con esos marcadores que son más gruesos. O mi favorito es el corcho del vino. No lo tengo aquí porque lo he perdido, pero el corcho de vino, introducirlo entre los dientes y como es algo que te obliga a abrir más la boca, entonces hace que el músculo trabaje mejor, el músculo de la lengua y se sienta suelto, pero se esfuerce en pronunciar bien. Entonces puedes hacer esa práctica a diario también para poder vencer la dificultad para hablar. Para vencer la timidez tienes que practicar. Si aumentas el volumen, la intensidad, saludo. Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo dices con énfasis, con fuerza. De a poquito ganas mayor confianza y también eso O te sea, ayuda sí, a ganar. Eso, hazlo. A ver, haznos una demostración, Laura. Se te ha desactivado el audio. A ver. Si me orientas, entonces esto yo introduzco en la boca, ¿verdad? Sí, 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 sí. Uh-huh. De largo, de largo, ¿Así de largo. o así? ¿Así? Así, 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 así. Ajá. Así mismo. Uh-huh. Así 1, mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, Laura. Ese es el ejercicio que tienes que hacer todos los días y también te ayuda a pronunciar bien las palabras y evita que te muerdas la lengua, que te puede ocurrir en cualquier momento como una especie de tic nervioso. Entonces, ejercicios de dicción. Utiliza lo que tengas a mano. Utiliza cualquier elemento limpio, higienizado y en privado para practicar estos ejercicios. Luego, vamos a sumarlo con los masajes, la abertura de la boca, movimiento de la cara. Practica también los ademanes adecuados. Cuando dices una cosa o dos cosas, adelante o hacia atrás, lo que hagas con las manos tiene que ir de acuerdo a lo que estás diciendo. No puedes decir algo y hacer otra cosa con las manos o los pies.
Es como si fuera que estás diciendo algo, pero con las manos estás diciendo algo diferente. Hay muchas palabras y muchos movimientos que van, ok, de acuerdo, lo has hecho muy bien. Dices bien y también muestras un símbolo que es característico. Entonces, muchos tipos de ademanes son como muy aceptados y otros surgen en el momento y hacen como una especie de ilustración para las personas. Nos imaginamos, imagínense algo grande, imaginen un corazón, imaginen un cuadrado, etcétera. Entonces, lo que hacemos con las manos va de acuerdo a lo que decimos. Practica. Tono. Ah, mame mi momu, mame mi momu. Es como si fuera que vas a cantar, pero no vas a cantar. Vas a hablar. Practica leyendo algo en voz alta, en voz baja, en voz media. Utiliza todas las tonalidades, las potencias y tus tonos y de acuerdo vas a ver cómo vas mejorando. El resultado lo vas a ver practicando, practicando y practicando. ¿Quieres practicar? Envía audios. Volvé a escuchar tu audio. Envía videos. Volvé a mirar tus videos. Es la única forma en que vas a ver un progreso. Y si podés practicar con otra persona, hacelo. Te va a ayudar muchísimo. Haz trabalenguas. Haz lectura. Infórmate de todo un poco. ¿Hay alguna persona que le gustaría presentarse antes de despedirnos? Buenas tardes, soy César González, soy trabajador independiente. Es un gusto de participar de este curso que nos orienta y nos facilita para tratar de crecer más. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu participación. Laura, ¿tú quieres presentarte? Sí, buenas tardes, profesor. Desde ya te agradezco. Excelente la ponencia. Bueno, yo me presento, ¿verdad? Yo soy la licenciada Laura Ayala Arévalos. Soy kinesióloga. O sea, tengo las profesiones justamente como usted dice, ¿verdad? Tengo las profesiones de la intensidad baja, media y alta, ¿verdad? Porque soy kinesióloga, o sea, que tengo que hablar con mis pacientes para incentivarles para que puedan hacer una rehabilitación correcta. Tengo también la profesión de relaciones públicas, ¿verdad? Que me tengo que presentar ante el público, ¿verdad? Para poder hacer, porque soy ceremonialista, ¿verdad? Entonces tengo cuando participo en eventos y todos esos tipos de eventos, y también soy docente, ¿verdad? Entonces hay que, como que se dice, presentarse en diferentes tonos para diferentes tipos de profesiones de acuerdo a lo que uno va a tener. La verdad, entonces para mí es muy importante participar con usted en esta ponencia, en este webinar que usted hizo, justamente para poder actualizar los conocimientos y, como siempre se dice, conocer no ocupa lugar. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Laura, por tu apreciación y por las profesiones que estás llevando. Entonces tienes la gran misión de seguir practicando para poder hacer uso de una oratoria que sea agradable para las demás personas que te escuchan y también para ti mismo, porque te tiene que hacer sentir bien, satisfecha y contenta en todo momento, para que puedas ser una persona positiva y exitosa en la vida. Así que, gente, muchísimas gracias a todos. Esto fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado y esperamos compartir más adelante más webinarios como este. Muchísimas gracias. Gracias.